Continuación de la carta 5. Al decir todo lo anterior y proceder a dictar lo que queda de esta carta, la canal empezó a cuestionar su posible aceptación pública debido a mis palabras, porque le parecían demasiado pragmáticas para resultar atrayentes a la gente acostumbrada a imaginar un poder magnífico, o un ser, o algo totalmente diferente que creó el universo. De veras he hecho numerosos esfuerzos para describir la inmensidad del poder del cual todas las cosas se han hecho, pero como dije, me es imposible describir en términos humanos la realidad de la fuente de tu ser. Aquellas almas espiritualmente evolucionadas que han sido ligeramente infundidas con la conciencia divina comunican que la experiencia es plenamente hermosa y gloriosa y enteramente inolvidable, aunque aún no plenamente descriptible en términos humanos. Esta experiencia mística es posible cuando las frecuencias vibratorias de la mente ya son elevadas y la conciencia entera está inundada con rayos de la conciencia divina. Es una condición que involucra los sentimientos más que el intelecto y las células del cerebro. En este caso, en el que tengo que infundir la mente y las células del cerebro de mi canal con una descripción de la realidad de tu fuente del ser, y ella lo tiene que interpretar en palabras, tengo que tener cuidado de no interferir con demasiada fuerza con las frecuencias vibratorias de conciencia en las cuales están trabajando las células del cerebro de mi canal. Hubo momentos en que fue peligroso seguir adelante, así que interrumpí el funcionamiento de su ordenador, computadora, para romper el contacto. Antes de que empiecen a estudiar, meditar y absorber estas páginas, quiero dejar claro a todos aquellos que lean estas cartas que mi propósito en llegar a través de ellas es ante todo el de disipar los mitos con los que mi persona humana y mis enseñanzas han sido envueltas. Es mi intención que el dogma y las doctrinas religiosas finalmente mueran de forma natural por todo el mundo, tan completamente como se acabaron los sacrificios de animales en el templo de Salomón. En segundo lugar, he venido también para ayudar a las iglesias para que suelten sus nociones arcaicas de Dios y de pecado. Ningún verdadero progreso espiritual es posible hasta que empiece a surgir el alba de una clara comprensión de que cada persona es responsable de la manera en que se desarrolla su vida. En tercer lugar, he venido para quitar de las mentes las imágenes de un Dios omnipotente, de magnificencia y grandeza, y poder activo sin límites, que premia a los virtuosos y castiga a los malvados. Estas creencias son totalmente erróneas, aunque reconfortantes. En cuarto lugar, estoy explicando la verdad del ser para finalmente disipar el viejo concepto de Dios sentado en lo alto en alguna parte del cielo, donde se dice que ha creado el mundo y todo lo que contiene en un tiempo relativamente corto. En quinto lugar, he venido expresamente para ayudar a la ciencia a llenar el abismo entre la conciencia universal y el surgimiento de las partículas eléctricas. Sin este puente, entre la dimensión espiritual invisible y el mundo visible de la materia, la ciencia quedará paralizada en las viejas ideas y conceptos en lugar de adelantar hacia nuevos reinos de investigación espiritual científica para la mejora de la humanidad. También he venido para mostrarte la verdadera naturaleza de aquello que te hizo ser, que te dio tu individualidad, pues sin este conocimiento, el cual te revelará la naturaleza de tu ser, dual pero totalmente interrelacionado de espíritu y cuerpo, tú también te quedarás enclavado en el mismo nivel de conciencia en el que estás en este momento. Quiero dejar absolutamente claro que nada jamás viene de la nada. Este es un refrán bien conocido entre vosotros y es absolutamente cierto. No obstante, hay un fundamento del ser, eterno, infinito y consistente, y esto es lo que te voy a revelar. No has sido creado, tú has sacado tu ser de ello. Evidentemente, no podías haber salido de algo totalmente extraño a tu propia conciencia. Estoy pidiendo a mi canal que elija algunos ejemplos mundanos inteligibles.
No se podría sacar un relleno de pastelillo de una cuba de melaza y descubrir que era carne picada. No se podría exprimir una naranja y hacer cerveza de jengibre del jugo. No se podría llenar un globo de aire, estallarlo y encontrar gelatina goteando. Todos los ejemplos mencionados arriba, elegidos por mi canal, son casos de lógica. Quiero que te des cuenta de que el universo entero es una manifestación de lógica y efectos lógicos consistentes surgidos de causas relacionadas. Tu universo es causa y efecto hecho visible. Esto es un principio inalterable de la existencia. Si hay ejemplos de alteraciones, tales como experiencias paranormales o curaciones instantáneas, la persona media exclama atónita y la ciencia se niega a creer que tal cosa sea posible. Conforme vaya ahondándose en mi explicación, comprenderás eventualmente cómo tales alteraciones suceden de manera lógica y eficaz. En otras palabras, estas alteraciones ocurren según las leyes espirituales naturales y siempre sirven un propósito necesario. No hay nada sin sentido en ninguna parte de la creación, ni siquiera en la hormiga o en el mosquito, a menos que la mente de una entidad haya nacido defectuosa o haya sido dañada. Por tanto, está claro, vives y operas en un universo físico que muestra el grado más alto de inteligencia y actividad con propósito dentro de la creación de la materia en sí, en los cuerpos físicos de todas las entidades individuales, desde los planetas hasta los seres humanos. Desgraciadamente, este alto grado de inteligencia y propósito cuidadoso es sólo mínimamente desplegado en la conciencia por las mismas entidades creadas desde las plantas hasta los seres humanos. En otras palabras, el cuerpo en el cual diriges tu vida, en el cual piensas, sientes y haces lo que te parece, manifiesta dentro de sus órganos físicos y en su funcionamiento un grado de inteligencia y de propósito amoroso mucho más alto que tu conciencia humana. Los intereses humanos están principalmente envueltos en los problemas de la supervivencia diaria personal, el disfrute de los placeres y la satisfacción física emocional. Para lograr estos propósitos, la mayoría de la gente utiliza los productos fabricados con materia. Incluso las mentes de los científicos no pueden desenredar totalmente los secretos ocultos de la existencia terrenal y a pesar de sus conocimientos científicos están tan empantanados en la fortuna cambiante de la existencia como aquellos que no tienen ningún conocimiento. Por lo tanto, es una conclusión lógica que aquello desde lo cual has sacado tu ser físico es inmenso, no tan solo de tamaño, sino una inmensidad de fuerza, de voluntad, la voluntad de autoexpresión y de creatividad. Visualiza durante un momento el tamaño del universo material, el Sol y su calor, la Luna, el planeta Tierra y el sistema solar, las galaxias de estrellas y el hecho de que toda esta materia visible es totalmente interdependiente, aunque también dependiente del movimiento de los cuerpos planetarios y sujeta a las leyes universales de función y movimiento consistente. Este vasto universo tuvo sus orígenes dentro y ha sido extraído del fundamento de tu ser, y la totalidad de la fuerza-energía de la vida del universo ha salido del mismo fundamento del ser. Por lo tanto, no te desanimes si en mis esfuerzos por analizar para ti los componentes espirituales de la fuente de tu ser, ves que reconoces cuáles son estos componentes y hasta un punto muy limitado, que posees los mismos componentes espirituales de conciencia tú mismo. Has tomado todo lo que eres, espiritual, mental, emocional y físicamente, de tu fuente del ser. Antes de explicarte cómo pudo ser esto, quiero que des ciertos pasos para ayudar a tu mente a absorber la inmensidad de aquello de lo cual procede tu ser. Después de leer las próximas páginas hasta el final de mi carta, lleva cada párrafo de manera individual a la meditación y visualización, pues solamente así las palabras empezarán a crecer en comprensión y a adquirir la realidad espiritual de su significado verdadero.
Todo, espiritual, invisible, visible, imaginado, es conciencia, conocimiento. La principal naturaleza comprensiva de la conciencia es conocimiento. No es posible tener conciencia sin poseer conocimiento. Todo lo que ves, todo lo que tocas, oyes, sientes, sabes, es conciencia, conocimiento hecha visible. No hay nada en el universo que no sea conciencia hecha visible. La conciencia, conocimiento es infinita y eterna. Hay dos dimensiones de conciencia, ambas más allá y dentro de tu propio plano terrenal de existencia, el plano de la materia pesada de la forma sólida. La máxima dimensión universal de conciencia-conocimiento nunca puede ser plena o verdaderamente conocida por un espíritu individualizado. Es inaccesible, está en equilibrio. Es la única fuente de todo poder, sabiduría, amor, inteligencia. La dimensión universal de conciencia-conocimiento en equilibrio es un estado de silencio y de quietud, desde la cual sale el sonido, el color, la forma individualizada y toda creatividad visible que está dentro del universo visible. Desde la máxima dimensión universal de conciencia-conocimiento en equilibrio ha salido toda la creación, todas las varias dimensiones invisibles de existencia, descendiendo en el orden de la espiritualidad desde los mismos portales de la dimensión universal hasta las más poderosas frecuencias vibrantes de las sustancias inanimadas terrenales y más allá, hasta los horrores indecibles de perversiones de conciencia y antiverdad. Esta máxima dimensión universal de conciencia y conocimiento no está únicamente en el espacio, es todo el espacio. Ello está imperceptiblemente en todas partes. Para aquellos que piensan en términos del átomo, se puede decir que ello es el espacio en el átomo. Por tanto, ello está en silencio y equilibrio dentro del espacio de todos los elementos y de la materia. La naturaleza de la conciencia universal es intención inactiva y en equilibrio. Por tanto, la conciencia universal es un estado de intención poderosa, infinita, eterna, ilimitada, sin linderos, prístina, pura, hermosa. Esta intención es la de expresar su naturaleza. La intención de la naturaleza de la conciencia universal es la totalidad de la voluntad y el propósito siempre unidos en un abrazo. La voluntad universal es salir y crear. El propósito universal es dar forma individual a la creación y experimentarla. Dentro de la máxima dimensión universal de la intención de la conciencia conocimiento, la voluntad universal está en un estado de mutuo refrenamiento con el propósito universal, ambos en perfecto equilibrio de silencio y quietud. La voluntad universal es inteligencia universal. El propósito universal es amor universal. Universalmente en equilibrio, en mutuo refrenamiento, del cual han tomado forma todas las cosas visibles e invisibles y todos los impulsos humanos. Si pudieses recibir la plenitud de la realidad universal dentro de ti mismo, serías desintegrado por su poder explosivo y disuelto en una conciencia conocimiento sin forma. Ello trasciende la humanidad individualizada, tanto como el calor y la luz de tu sol es billones de veces más potente que la luz de tus luciérnagas que parpadean en la oscuridad. Cuando yo estuve en la tierra, hice una distinción entre tu Padre que está en el cielo y tu Padre que está en tu interior. Cuando hablaba de tu Padre que está en los cielos, quería decir inteligencia universal. A causa de la actitud de los judíos hacia las mujeres, yo solo me refería a este aspecto de la conciencia universal. Hoy en día, a vosotros que estáis tan conscientes de la igualdad de los géneros,
Hablo de Padre, Madre, Conciencia en equilibrio dentro de la conciencia universal conocimiento, donde el Padre Conciencia es la inteligencia universal, la Madre Conciencia es el amor universal. La herramienta del Padre Conciencia, energía creativa, electricidad, está en un estado de refrenamiento mutuo, equilibrio con las herramientas de la Madre Conciencia, energía creativa, magnetismo. Porque las herramientas del Padre, Madre, electromagnetismo, están en equilibrio dentro de la conciencia universal. Ello nunca será detectado por los científicos en el espacio, por mucho que sondeen el espacio. El impulso, Padre, conciencia, voluntad, es actividad inteligente en equilibrio con el impulso, Madre, conciencia, propósito, que es nutrir para la supervivencia. Padre, Madre, conciencia es una fuerza impersonal poderosa, aunque ello es personal para ti, incluso antes de buscar hacer contacto con eso. A medida que evoluciones espiritualmente, lo sentirás, pues eso es la realidad del ser. Está en todas partes y dentro de todo. La conciencia Padre es el amor inteligente que proporciona energía inteligente e impulso al mundo de las formas complejas, expresado físicamente como electricidad. Madre Propósito es la inteligencia amorosa que proporciona propósito y el impulso para la supervivencia a las formas complejas e individualizadas, expresadas como magnetismo, adhesión y rechazo. Estos son los impulsos originales universales de todo ser de la conciencia universal, tu fuente de ser, inteligencia, amor. Esto es el estado del ser antes de la creación. La conciencia, conocimiento, es en un estado de equilibrio. Quiero que entres de nuevo en un estado interior de equilibrio consciente donde se calla todo pensamiento y tu mente reside en silencio. Estás en control interior. Tu mente y tus emociones ya no se dividen en actividad y sentimiento. Puede que notes un aumento de poder dentro de ti, fuerza, paz y contento. Esto expresado en ti en forma individual es el estado del ser del cual salió la creación. Quiero que notes que el equilibrio es imposible en el momento en que se introduce el pensamiento. Quiero que te des cuenta que la dimensión universal es una dimensión de impulsos sin forma, no contiene ningún anteproyecto de creación, está en un estado de forma no dividida. El equilibrio, el refrenamiento entre los impulsos opuestos para desplazarse y permanecer unidos, crea una espiral infinita de energía autocontenida. La energía autocontenida de mutuo refrenamiento es tal que no puede ni siquiera ser imaginada por la individualidad. Como ya te he dicho antes, si la individualidad pudiese entrar en la dimensión universal de los impulsos mutuamente refrenados de movimiento y adhesión, la individualidad sería disuelta enseguida y regresada al equilibrio de la conciencia universal. Reflexiona sobre la inmensidad inimaginable del poder contenido dentro del refrenamiento mutuo de los impulsos gemelos en la conciencia universal, que son primariamente conciencia, conocimiento, intención, voluntad, propósito, inteligencia, amor, combinado como el amor inteligente y la inteligencia amorosa, los impulsos de movimiento, adhesión, repulsión, electricidad en equilibrio, magnetismo. Lo anterior describe la ilimitada dimensión universal antes del Big Bang. Ahora sabes que el proceso creativo, madre, padre y las herramientas de la creación física están todos en un estado de equilibrio dentro de la dimensión universal, pero ahora ese equilibrio ha de explotar para dar lugar a la forma individual. Sabes también que en virtud de que los eternos impulsos infinitos están contenidos en un estado de refrenamiento mutuo, estos impulsos son de una intensidad inimaginable de energía, contra la cual vuestra energía atómica contenida dentro de la desintegración del átomo es un mero puff, un tic infinitesimal sin importancia. Quiero que te des cuenta plenamente de todo lo anteriormente mencionado, puesto que tu comprensión de lo que ocurrió en el momento del Big Bang
te dará un vislumbre de lo que sucedió en el momento de la explosión de la conciencia universal para permitir que la creación de la forma individual tomara lugar. La conciencia universal se desgarró en dos: la voluntad y el propósito, Padre inteligencia y Madre amor nutrición, fueron explotados para obrar de manera independiente y a la vez conjuntamente. Sus herramientas respectivas fueron la electricidad y el magnetismo. De la explosión del equilibrio salió la gran intención de autoexpresión. La conciencia universal del ser se convirtió en el impulso de la conciencia individualizada del yo, exigiendo autoexpresión. La vida y el dominio del yo son sinónimos en la dimensión de la materia. Se convirtieron en la conciencia de la materia. ¿Qué es la conciencia de la vida? Es Padre, inteligencia, y Madre, amor, el impulso de movimiento, el impulso del propósito, nutrición, supervivencia. Visto como electricidad, visto como magnetismo en la materia. Puedes empezar a imaginar la explosión de la conciencia, del conocimiento. Para ayudarte a visualizar de manera muy pequeña lo que ocurrió en el momento del Big Bang, intenta recordar algún momento cuando tú también experimentaste una explosión en tu conciencia. Esto ocurre cuando has puesto todo tu ser en alcanzar algún objetivo importante, a punto de lanzarte a tus planes en un estado de anticipación ilusionada. Alguna circunstancia trivial o persona insensible impide que logres tus anhelados propósitos. ¿Cómo te sentirías? Tu concentración sería dividida y explotarías. De nuevo, debo acudir a mi canal para idear unos ejemplos de lo que quiero decir en términos humanos, pues la conciencia terrenal más pequeña es extraída de la conciencia universal. Estás en el aeropuerto, ilusionado y preparado para disfrutar de unas vacaciones en el extranjero. Al llegar al mostrador de tu agencia de viajes, descubres que no hay documentos ni billetes, ningún dato de reservación para el vuelo ni del alojamiento, aunque ya habías pagado todo con tu tarjeta de crédito. ¿Cómo te sentirías? Estás vestido con un traje muy caro, agasajando a unos clientes importantes, y estás a punto de cerrar un gran contrato millonario. El camarero deja caer un plato de guiso caliente encima de tu cabeza. ¿Cómo te sientes? Te vas de compras y sales al aparcamiento para descubrir que las ruedas y las puertas del coche han sido robadas en pleno día. Con compasión abres tu monedero para dar todas tus monedas a un mendigo minusválido que está lloriqueando, pero el hombre se endereza, con fuerza te arrebata el monedero y sale corriendo como un atleta. ¿Cómo te sientes? En todas estas circunstancias tendrías una fuerte iniciativa de conciencia en tu mente. Tu cabeza estaría llena de planes para marcharte y hacer algo para lograr un cierto propósito pacíficamente. Tu intención estaría entrelazada con tu propósito, por lo tanto en equilibrio, pero date cuenta que habría una tensión creciente de anticipación al acercarte a tu objetivo. Cuanto más grande la tensión, mayor la explosión. Estarías en realidad en el mismo estado que la conciencia universal conocimiento, intención, Padre inteligencia en equilibrio con Madre propósito, para dar el ser y la forma al plan que tienes la intención de crear. Después de tu explosión, puedes imaginar el siguiente caos mental emocional, la imposibilidad de pensar con claridad, los pensamientos que vendrán uno tras otro exigiendo expresión, ninguno de ellos sensatos o lógicos. Intenta darte cuenta que tú, una forma individualizada, eres el microcosmos del macrocosmos. Es la cabeza de un alfiler expresando la conciencia conocimiento universal, bien sea en equilibrio, cuando meditas en quietud de pensamiento, o como conciencia activa cuando piensas y sientes, haces planes y creas. Por tanto, si puedes relacionar tu diminuta explosión de conciencia con la explosión de los cielos, tendrás alguna pequeña idea del consiguiente caos, tanto momentáneamente dentro de la dimensión universal como en los eones de tiempo dentro de la nueva expansión creada de la dimensión de la materia que está todavía en su estado sin forma.
De modo que muchos de vosotros tendréis que reacomodar totalmente vuestra idea acerca de la creación. Empezó como una condición de total caos. Los impulsos universales se dividieron. No había antiproyectos para dirigir o controlar el comienzo de la individualidad. Los impulsos estaban todavía sin ninguna forma consciente o dirección. Eran impulsos naturales para llevar a cabo ciertas distintas funciones impulsivas de la conciencia, pero no estaban dirigidos inteligentemente en un movimiento específico o una adhesión por ninguna fuerza directiva más alta. Estaban solos. Impulsos de la conciencia, conocimientos separados y perdidos, capaces de recibir impresiones, pero no había impresiones que recibir si no fuesen aquellas del caos interior, del movimiento, actividad, de la electricidad y de la adhesión, repulsión del magnetismo. Y este caos de conciencia fue manifestado dentro de la creación como caos de partículas. Dentro de esta expansión del caos de partículas eléctricas, sin embargo, existía el conocimiento primordial del dominio del yo. Fuese lo que fuese el caos, el dominio del yo resaltó en la intención padre de desplazarse, de tomar control, de crear. La condición del yo tomó forma inicial en una carga positiva de energía eléctrica. Se convirtió en la fuerza dominante yo como protón con su satélite de carga eléctrica negativa, con lo cual la madre propósito de adhesión fue activada en esas condiciones, una carga eléctrica positiva encontrándose con una carga eléctrica negativa. Se encariñaron, como se podría decir de los seres masculinos y femeninos evolucionados de las especies vivas, y se adhirieron. La madre propósito de repulsión fue también activada cuando pareció que podía suceder que dos cargas eléctricas positivas o dos negativas se encontrasen y reaccionasen negativamente. Ella se interpuso y las separó, igual que su homóloga madre evolucionada separaría a dos revoltosos rufianes muy enfadados a punto de meterse en una pelea. Esta fue la única forma de conciencia o conocimiento dentro del caos durante muchísimo tiempo, puesto que el tiempo no tiene importancia dentro de la materia en sí. El tiempo solo tiene importancia cuando hay un contacto de conocimiento consciente entre cargas eléctricas acarreando adhesión o repulsión, cuando hay una progresión de aproximaciones y eventos que van ocurriendo y cuando hay propósitos que hay que alcanzar. Fuera de eso, el tiempo no tiene sentido. La creación es el producto de los impulsos primarios funcionando de manera individual y en conjunto, haciendo impresiones el uno sobre el otro, cumpliendo las necesidades incorporadas que están grabadas dentro de la conciencia, siendo estas necesidades al principio las de aumentar y experimentar autoexpresión, dando lugar a otra separación, y luego, para restaurar un sentido de seguridad y confort interior, ser reunidos dentro de la armonía de la conciencia universal. De esta fuerza impulsora hacia una armonía reunida del ser, vino el impulso masculino-femenino de reunión para recuperar la dicha que está oculta en la conciencia del alma. Se podría hacer una analogía del párrafo anterior con el hábito de los padres que salen a trabajar por la mañana y vuelven esperanzados al confort de la reunión con la familia por la tarde, donde reponen fuerzas para aventurarse a salir a la mañana siguiente para enfrentarse al mundo. Por tanto, el proceso de la creación de la autoexpresión universal tardó billones de años dentro del tiempo en cumplirse. Después del Big Bang, el proceso creativo padre-madre se dividió en dos energías diferentes que continuamente obraron separadas y en conjunto, independientes pero mutuamente refrenadas para trabajar juntas, teniendo características o naturalezas individuales y diferentes funciones. Por tanto, su obra es diferente pero indivisible. Tú ya sabes, y por un proceso de meditación, debes haber entendido plenamente la naturaleza del Padre y la naturaleza de la Madre dentro del equilibrio de la dimensión universal. Brevemente, la naturaleza del Padre es la de ser activo, creativo y de realizar la obra de la creatividad. También es una condición del yo,
la de la existencia individualizada. Todo ser vivo, desde el avispón hasta el hipopótamo, tiene un fuerte sentido del yo y la necesidad de protegerlo. La naturaleza de la madre es la de dar forma al plan de la conciencia eléctrica iniciado por el Padre Inteligencia uniendo las partículas eléctricas. La conciencia, padre y madre, los impulsos primarios, están ambos dentro del equilibrio y son de la naturaleza de la dimensión universal y por consiguiente, cuando crean la forma individual, llevan a cabo la obra de la naturaleza de la dimensión universal, la cual es crecimiento, proveer alimento y nutrición, sanación, protección, satisfacción de las necesidades dentro de un sistema consistente de ley y orden, supervivencia. Las energías de conciencia, padre y madre, son impulsos, ambos refrenados dentro de la dimensión universal, y cuando son soltados del equilibrio realizan poderosamente la obra de la creación. Lo que es más, considera la magnitud de su obra dentro de la creación por todo el mundo. Los impulsos padre-madre impulsan cada nivel de creación desde la formación de los elementos, la molécula y la célula viva hasta el magnífico mamut. También trabajan instintivamente dentro de los padres, impulsándoles a unirse, concebir, dar fruto y crear a su prole. Algunos padres se ausentan después del nacimiento de su progenie, sean huevos, cachorros o seres humanos. Estos son los padres cuyo sentido del yo es mayor que su instinto innato de paternidad. Es en este punto en el que debes hacerte plenamente consciente del significado de la palabra impulso. Puede que creas que esto parece ser una forma de creatividad muy nebulosa, pero si reflexionas durante un rato, quizás te des cuenta al final que ningún ser humano, animal o insecto, ni siquiera una planta, lleva a cabo ninguna actividad dentro de la dimensión material sin coerción interior de conciencia, el cual es un impulso. Puede que sea girarse hacia el sol, correr, comer, trabajar, dormir, ir de compras, tener un hijo. Siempre el impulso precede la actividad, incluso la de parpadear. Lo que es más, no hay ningún impulso que inicie una actividad que no esté dirigida por algún propósito. Las plantas giran las flores y las hojas para coger los rayos del sol para el crecimiento. La gente corre para mantenerse en forma, come para satisfacer el hambre, trabaja para ganarse la vida, duerme para escaparse de las tensiones y para recargar su energía, van de compras para conseguir comida, todo dirigido hacia la supervivencia y el confort personal. Entonces, los impulsos son la realidad detrás y dentro de la creación. Si toda la materia volviera a su forma original de partículas eléctricas, los impulsos universales se quedarían intactos y al final darían forma a otra creación. Los impulsos son para siempre. Sin embargo, las partículas eléctricas dentro de la materia viva no son duraderas, pero el alma sigue adelante. Tú piensas con los impulsos eléctricos en el cerebro, sientes con los impulsos magnéticos en tu sistema nervioso, centran y unifican los impulsos eléctricos en un todo cohesivo. Sin la adhesión magnética en tu sistema, serías todo movimiento y nada de conocimiento. Ahora es el momento de llevarte de regreso a mis experiencias en el desierto, descritas para ti en la carta 1. Puedes recordar que cuando fui al río Jordán para que Juan me bautizara, era un rebelde, totalmente opuesto a las enseñanzas de los judíos que afirmaban que Jehová castigaba a los hombres por sus pecados. Por intuición sentía que era un concepto falso y cruel y lo rechazaba. Después de haberme sido mostrada la verdad referente a la creación, no podía comprender por qué la conciencia perfecta no creaba seres perfectos hechos a la imagen de su creador, amor inteligente. Pregunté al creador, la conciencia universal, por qué la humanidad soportaba tanto sufrimiento y maldad. Entonces se me explicó con toda claridad que todos los problemas que experimentaban los humanos surgían del punto central del ser,
La ciencia ahora llama a esto el ego. Se manifestaba a sí mismo en la personalidad como una necesidad impulsora para defender al ser de la crítica o del ataque físico-emocional y una necesidad impulsora similar de hacer a un lado a los demás con el fin de llegar primero en la carrera de la vida. También se manifestó en la personalidad como una necesidad impulsora para adquirir todo lo mejor para uno mismo, a pesar de la oposición de los demás, y una necesidad impulsora similar para aferrarse a las posesiones personales, ya sean parientes, amigos, bienes materiales o logros, a pesar de cualquier oposición. También se me hizo comprender que sin estos dos fundamentales, eternos e inalterables impulsos del ser creativo, no habría creación. Este es el secreto de la creación y el secreto de la existencia y del ser individual. Al trabajar juntos como equipo, separados pero inseparables en el mundo visible, estos impulsos gemelos fueron los medios por los cuales la sustancia de la materia en sí fue creada desde la sublime conciencia universal. Un impulso de la creatividad es el dominio del yo de la actividad. Este impulso de actividad es universal y procede de una sola fuente. Actividad es un movimiento en la conciencia y la conciencia en movimiento. El otro impulso creativo posee en sentido figurado dos caras mirando en direcciones opuestas. Son adhesión, rechazo, atraer hacia el yo, rechazar desde, también conocido como atracción-repulsión. Atraer hacia el yo, desde el yo, repeler dentro de la conciencia. Estos son los únicos medios por los cuales la existencia terrenal ha sido lograda. El universo entero es una manifestación del poder creativo activo dentro de estos impulsos gemelos del ser físico, creando materia y forma individual. Este es uno de los secretos fundamentales del universo. Vi que la esencia de la personalidad o ego, como ahora se le llama, había sido creada como guardián de la personalidad y estaba grabada irresistiblemente con el impulso magnético para asegurar intimidad y supervivencia, para proteger la condición del yo individual. Esto fue logrado al usar las dos caras del segundo impulso del ser, adhesión, rechazo, para asegurar la individualidad. La cara de la adhesión arrastra, obtiene, atrae, exige, jala, compra, arrebata, agarra, se aferra a la gente y a las posesiones que reclama. Este impulso crea una ilusión de seguridad en el compañerismo y en las posesiones. Es la herramienta de la conciencia madre que inspira la construcción de familias, comunidades y naciones. Puede producir belleza, alegría, armonía y amor. También puede destrozar vidas y destruir comunidades cuando es empujado por el ego. La cara del rechazo repele, echa a un lado, empuja, evade. Todo, gente, animales, posesiones que no quiere. Y así el impulso de rechazo crea una ilusión de intimidad y seguridad. Es el impulso que propulsa rupturas en las familias, las relaciones, las comunidades y las naciones. Es supuestamente orientado a salvar vidas, asegurando protección e intimidad, pero es una fuerza destructiva cuando su impulsor es el ego. Sin estos dos impulsos gemelos del ser, todas las cosas hubieran quedado fundidas la una en la otra, dentro de la eternidad sin tiempo del poder creativo universal en equilibrio. Sin estos impulsos gemelos, no habría interactividad del dar y tomar, y del atraer y empujar, que es necesario para la creación de las millones de experiencias personales desde las cuales crece y evoluciona la personalidad. Por tanto, el problema de la personalidad y el impulso del ego, que es soportado por todas las cosas vivas y la humanidad, es un irrevocable e inevitable hecho de la creación. Cualquier otra explicación es puro mito. Vi que lo que los hombres llaman pecado era el resultado directo de la interacción de los dos impulsos de adhesión-rechazo dentro de la naturaleza humana.
Los impulsos de adhesión-rechazo constituyen el disfraz emocional mental que llevan todas las entidades individuales creadas, incluyendo las aves y los animales. Se ven estos impulsos funcionando en toda la naturaleza, incluso en la vida de las plantas. Los impulsos de adhesión-rechazo dirigen el comportamiento hacia la supervivencia de todas las entidades de la creación. No hay escapatoria de los impulsos adhesión-rechazo. Estos impulsos gemelos son la fuente efímera de todo confort, placer y felicidad mundanos, y también la fuente de toda enfermedad, miseria y privación en el mundo. Sin embargo, además de estos, subyacente, trascendiendo e interpenetrando todo, está la vida nacida de la explosión de la conciencia universal. Es el mismísimo fundamento y fuente de la conciencia terrenal. Por tanto, igual que la conciencia padre-madre es creativa, también el pensar del hombre es creativo, puesto que el pensamiento y el sentimiento son ambos el ejercicio y la unión de las herramientas gemelas de la conciencia padre-madre. De modo que estos impulsos de adhesión, rechazo en la personalidad individual también se hacen altamente creativos porque determinan y hacen visibles las formas de conciencia de las cosas deseadas y las cosas rechazadas. Este es el segundo secreto fundamental del universo. Vi que el pecado era un concepto artificial convenientemente ideado por los hombres para describir cualquier actividad humana que causaba dolor a otros. A causa de su tendencia natural de arrebatar las cosas de los demás y de rechazar a los demás con rudeza con el fin de conseguir lo que querían de la vida, era inevitable que todos los seres humanos en algún momento causaran algún tipo de aflicción o dolor a otros. Esta propensión humana de herir a otros de ninguna manera causó ofensa a la conciencia universal, Dios, como afirmaron las religiones judía y cristiana. Solamente el hombre entendía el significado de la palabra pecado, puesto que tan solo la humanidad y toda la creación que está sujeta al ser humano conocería el dolor, la privación y la miseria causados por los dos impulsos fundamentales de la individualidad, adhesión-rechazo, que están activos dentro de la personalidad humana. El impulso incorporado en el hombre para proteger su propia individualidad le ha obligado a hacer normas y leyes para la sociedad humana. El poder creativo universal, amor, no tenía absolutamente nada que ver con la constitución de restricciones, limitaciones, leyes y juicios humanos. También vi que el poder creativo, Padre, Madre, Vida, fluía continuamente a través de todo el universo y era la vida en mi mente utilizando los impulsos gemelos de pensamiento y sentimiento. De ahí que cualquier poderoso pensar o sentir imperfecto podría alterar y cambiar el patrón de conciencia de las cosas creadas. A la inversa, mi pensar, cuando estaba completamente purificado de los impulsos gemelos del ego y totalmente receptivo al poder creativo Padre, Madre, Inteligencia, Amor, reintroducía la condición del perfecto amor inteligente. Por lo tanto, una condición que previamente había sido hecha imperfecta a consecuencia del pensar imperfecto, podía ser purificada y vuelta a una condición íntegra al cambiar las actitudes y pensamientos egocéntricos por los del amor incondicional. Mi mente era una herramienta del proceso creativo total que tenía sus orígenes en lo universal. Ahora que sabía que esto era así, lo sabía espiritual, intelectual y emocionalmente, me di cuenta de que podía y debía dar pasos para superar los impulsos gemelos del ego que anteriormente gobernaban mi mente con el fin de permitir que la realidad divina tuviese plena libertad a través de mi mente y mi cerebro. Por eso había una lucha entre mi profundamente arraigado ego humano y mi conciencia padre-madre durante las estridentes tentaciones que experimentaría al final de mi iluminación en el desierto. Satanás no tuvo nada que ver con esta lucha que ocurrió dentro de mi conciencia.
La lucha era entre los impulsos gemelos de la individualidad, adhesión-rechazo, y la realidad divina que se me había dado a conocer a sí misma como amor, vida, inteligente, trascendente. Y sin embargo, dentro de mí, que paulatinamente absorbería mi individualidad cada vez más si yo meditaba continuamente y purificaba mi conciencia de los impulsos egoístas. Lo anterior es una descripción del conocimiento poderoso con el cual volví a Nazaret. Por lo tanto, mi tiempo de curación física vivido con mi madre hasta que me repuse también fue un tiempo de oración y de meditación, del cual recibí la inspiración y la fuerza para vivir consciente y concienzudamente la naturaleza de lo divino o de la realidad universal. Como sabes, la naturaleza de lo divino o de la realidad universal es vida. Cuando ella está activa dentro de la creación, o también puede decirse dentro de la individualidad de la creación, ella crece, nutre, suministra nutrición, regenera, sana, protege, asegura la supervivencia, satisface las necesidades de todo lo creado, todo dentro de un sistema de perfecta armonía, cooperación, ley y orden. Esta es la naturaleza de la vida. Toda su obra en la creación se realiza de acuerdo con la naturaleza universal, la promoción del bien más alto de todos los seres vivos. Si puedes entender estas palabras, comprenderás por qué volví del desierto como un hombre lleno de alegría, con un nuevo entendimiento de la belleza del mundo, con un sentimiento de absoluta confianza y sabiendo que era posible controlar la apariencia de la materia. Sentirás conmigo la euforia que sentí por poder ofrecer a los judíos la gloriosa noticia de que el reino del cielo estaba dentro de ellos. Lo único que tenían que hacer era encontrarlo con mi ayuda y sus vidas cambiarían para siempre. Te dejo con el mismo conocimiento, el cual, usado en oración y plenamente comprendido, puede cambiar el curso de tu vida. A medida que leas, tu conciencia será elevada y mientras busques inspiración te vendrá. Anhelo que tú comprendas, aspires, crezcas y logres. Relájate en mi luz, pues mientras lees, reflexionas, meditas y oras, eres absorbido por mi conciencia crística, que será cada vez más clara para ti a medida que evolucionas dentro del conocimiento divino. Mi amor y fe en tu creciente sabiduría te envuelve. Fin de la carta 5.